Bienvenidos a Relatos de Terror, donde cada historia es un viaje a lo desconocido. Carlos era un camionero veterano, curtido por los años y las millas recorridas en solitarios caminos de todo el país. Aquella noche, su ruta lo llevaba por un desolado tramo de carretera en el norte, con una carga de alimentos que debía entregar a la mañana siguiente. El clima, que había estado tranquilo durante el día, comenzó a empeorar drásticamente cuando el sol se ocultó detrás de nubes densas y oscuras. El sonido de la lluvia golpeando el parabrisas del camión crecía en intensidad, acompañado por truenos que resonaban con fuerza. Carlos ajustó la radio, buscando alguna estación que pudiera darle información sobre la tormenta. Finalmente, encontró una señal débil y escuchó al locutor anunciar una advertencia de tormenta severa. Era mejor no arriesgarse, pero en ese tramo desolado no había muchos lugares donde buscar refugio. Decidido a encontrar un lugar seguro, Carlos redujo la velocidad, escudriñando la oscuridad en busca de cualquier señal de refugio. La visibilidad era casi nula, y los limpiaparabrisas luchaban por mantenerse al día con la lluvia torrencial. Entonces, a lo lejos, divisó una sombra entre los árboles, una estructura grande y oscura, apenas visible entre la neblina y la lluvia. Sin otra opción a la vista, Carlos decidió acercarse. Redujo la velocidad aún más y giró hacia el camino que conducía a la misteriosa casa. Cuando se detuvo frente a ella, pudo ver que era una vieja mansión, aparentemente abandonada, con ventanas rotas y la pintura descascarada. Parecía haber sido un hogar imponente en algún momento, pero ahora solo proyectaba una atmósfera de desolación y abandono. Con la lluvia calándole hasta los huesos, Carlos salió del camión y corrió hacia la casa. La puerta principal, sorprendentemente, estaba entreabierta. Empujó la puerta con cautela y ésta se abrió con un crujido ominoso. Carlos entró, agradecido por encontrar refugio, pero un escalofrío recorrió su espalda al observar el interior. El vestíbulo estaba oscuro, apenas iluminado por los relámpagos que se filtraban a través de las ventanas rotas. Las paredes estaban cubiertas de moho y el aire olía a humedad y decadencia. Había muebles viejos y polvorientos esparcidos por doquier, y un gran candelabro colgaba del techo, tambaleándose ligeramente con cada ráfaga de viento que se colaba por las grietas. Decidido a asegurarse de que estaba solo, Carlos comenzó a explorar la casa. Sacó su linterna del bolsillo y la encendió, pero la luz parpadeaba débilmente, indicando que las baterías estaban bajas. Aún así, continuó su inspección. Subió por una amplia escalera de madera que crujía bajo su peso y llegó al pasillo del piso superior. Las puertas de las habitaciones estaban entreabiertas y cada paso que daba resonaba en el silencio opresivo de la casa. Entró en una de las habitaciones y se encontró con un cuarto infantil, con juguetes antiguos esparcidos por el suelo y una cuna vacía en una esquina. Un sentimiento de tristeza lo invadió, acompañado por una creciente sensación de inquietud. De repente, un ruido fuerte resonó desde el piso inferior, como si algo pesado hubiera caído. Carlos sintió un escalofrío recorrer su espalda. Bajó rápidamente las escaleras, su linterna parpadeando cada vez más. Al llegar al salón principal, miró alrededor, pero no vio nada fuera de lo común. La tormenta continuaba rugiendo afuera, y Carlos sabía que no tenía otra opción que pasar la noche en la casa. Encontró una vieja butaca en una esquina y se sentó, intentando relajarse. Sin embargo, la sensación de ser observado no lo abandonaba. Cerró los ojos, esperando que la tormenta pasara pronto, sin saber que aquella noche estaba lejos de terminar. El sonido de un susurro lejano lo hizo abrir los ojos de golpe. Se levantó, escudriñando la oscuridad con su linterna, pero no vio a nadie. Decidió que era mejor regresar al camión y esperar allí. Al acercarse a la puerta, un golpe fuerte resonó en la pared detrás de él. Carlos giró rápidamente, pero no vio nada.
Debe ser el viento, se dijo a sí mismo, intentando calmarse. Pero en el fondo sabía que algo no estaba bien. Con el corazón latiendo con fuerza, salió corriendo de la casa y se dirigió de nuevo a su camión. La tormenta no mostraba signos de amainar y la sensación de peligro lo seguía como una sombra persistente. Entró en el camión y cerró la puerta con fuerza, respirando con dificultad. Mientras observaba la mansión a través del parabrisas empañado, Carlos no podía sacudirse la sensación de que había algo muy mal en aquel lugar. La tormenta continuaba rugiendo afuera, y Carlos se preparó para una noche larga e inquietante, sin saber que su lucha apenas comenzaba. Carlos permaneció en su camión, mirando fijamente la oscura silueta de la mansión a través del parabrisas empañado. La tormenta seguía arremetiendo con furia, y el constante golpeteo de la lluvia sobre el techo de su vehículo apenas dejaba espacio para sus pensamientos. Estaba agotado, pero el miedo y la adrenalina lo mantenían alerta. Decidió que lo mejor sería intentar descansar. Se reclinó en el asiento, cerró los ojos y trató de ignorar los inquietantes ruidos de la tormenta. Sin embargo, no pasó mucho tiempo antes de que algo lo hiciera saltar de nuevo. Un golpe fuerte, seguido de un crujido, resonó desde la casa. Parecía como si algo o alguien estuviera moviéndose dentro. Carlos tomó su linterna y con la mano temblorosa volvió a encenderla. La batería estaba casi agotada, pero aún proporcionaba una débil luz. Sabía que no podría ignorar los ruidos por más tiempo. Tenía que asegurarse de que estaba solo. Tomó una barra de metal que siempre llevaba en el camión para protección y se dirigió de nuevo a la casa. El vestíbulo estaba tan oscuro y lúgubre como antes. Carlos avanzó con cautela, sus pasos resonando en el silencio. La linterna parpadeaba intermitentemente, creando sombras que parecían moverse a su alrededor. Escuchó un susurro, seguido de un crujido, y se dirigió hacia la fuente del sonido. Al entrar en una habitación adyacente, Carlos vio algo que lo hizo detenerse en seco. Una figura oscura, apenas visible en la penumbra, se encontraba de pie en la esquina de la habitación. Sus ojos parecían brillar con una luz propia. La figura no se movía, solo lo observaba en silencio. ¿Quién eres?, preguntó Carlos con voz temblorosa, levantando la barra de metal en un gesto defensivo. La figura no respondió. En cambio, comenzó a desvanecerse lentamente hasta desaparecer por completo. Carlos sintió un escalofrío recorrer su columna vertebral. Retrocedió, tratando de mantener la calma. Decidió que había tenido suficiente de esa casa y que lo mejor era regresar al camión y esperar a que la tormenta pasara. Mientras caminaba de vuelta por el pasillo, las puertas de las habitaciones a su alrededor comenzaron a cerrarse de golpe, una tras otra. El ruido era ensordecedor y Carlos comenzó a correr, su corazón latiendo con fuerza. Al llegar a las escaleras, la linterna se apagó por completo, dejándolo en una oscuridad total. En la oscuridad, escuchó pasos rápidos que parecían seguirlo. Sintió que una mano fría y invisible lo agarraba del hombro. Carlos gritó y se soltó, corriendo escaleras abajo hacia la entrada principal. Al llegar al vestíbulo, las puertas y ventanas comenzaron a golpearse violentamente, como si una fuerza invisible intentara mantenerlo dentro. Carlos usó la barra de metal para forzar la puerta principal y finalmente logró abrirla. Corrió hacia su camión bajo la lluvia torrencial, sus pasos salpicando en los charcos de agua. Entró en el vehículo, cerró la puerta y se aseguró de que estuviera bien bloqueada. Su respiración era rápida y entrecortada, y su mente intentaba procesar lo que acababa de experimentar. Se sentó en el asiento del conductor, tratando de calmarse. Entonces, escuchó un golpe en la ventana del camión. Miró a su derecha y vio la misma figura oscura de antes, con sus ojos brillando en la oscuridad. La figura desapareció tan rápidamente como había aparecido.
Carlos se dio cuenta de que no estaba seguro ni siquiera en su camión. Miró el reloj del tablero y vio que apenas habían pasado unas horas desde que llegó a la casa, pero sentía como si hubiera sido una eternidad. Sabía que tenía que hacer algo para protegerse, pero no tenía idea de qué. Decidió encender el motor y alejarse de la casa, aunque la tormenta seguía siendo feroz. Con el corazón aún latiendo con fuerza, puso en marcha el camión y comenzó a conducir. Las sombras parecían moverse a su alrededor y los susurros no cesaban. Mientras avanzaba por el camino fangoso, vio en el retrovisor que la casa se hacía cada vez más pequeña, pero la sensación de peligro no desaparecía. Carlos sabía que lo que había vivido no era normal. Algo maligno residía en esa casa y de alguna manera lo había seguido. La tormenta parecía empeorar y cada relámpago iluminaba figuras espectrales en la distancia. Su lucha por escapar apenas había comenzado y no tenía idea de lo que le esperaba más adelante. El camión de Carlos avanzaba con dificultad a través del diluvio. Los limpiaparabrisas luchaban por despejar el torrente de agua que caía sobre el parabrisas, y la carretera se había convertido en un río de lodo. La tensión en el aire era palpable, y Carlos sentía que cada sombra y cada susurro eran un presagio de algo más siniestro. A medida que conducía, los eventos extraños no cesaban. El tablero del camión comenzó a parpadear, y la radio, que antes emitía solo estática, ahora emitía murmullos inquietantes y voces que parecían llamar su nombre. Carlos intentó apagar la radio, pero el ruido persistía, cada vez más fuerte y perturbador. Los faros del camión, que iluminaban apenas unos metros adelante, captaron algo en la carretera. Una figura solitaria, parada en medio del camino. Carlos frenó bruscamente, su corazón latiendo con fuerza. La figura se quedó inmóvil, observándolo. Cuando los faros la iluminaron completamente, Carlos vio que era la misma figura oscura que había visto en la casa. Sus ojos brillaban con una luz malévola. Sin saber qué hacer, Carlos tocó la bocina con la esperanza de que la figura desapareciera. Pero en lugar de eso, la figura comenzó a moverse hacia él, lentamente, como si flotara. Carlos, presa del pánico, pisó el acelerador y el camión avanzó, atravesando la figura que se desvaneció en una nube de sombras. Carlos respiró profundamente, intentando calmarse. La carretera parecía no tener fin y la tormenta seguía arreciando. Decidió que lo mejor era encontrar algún lugar seguro donde detenerse y esperar a que pasara el mal tiempo. Miró el GPS del camión, pero la pantalla mostraba solo interferencias. Siguió conduciendo, cuando de repente el motor comenzó a fallar. El camión se sacudió violentamente y el motor se apagó. Carlos golpeó el volante con frustración y miedo. Estaba en medio de la nada, sin señal en el teléfono y sin posibilidad de avanzar. Abrió la puerta del camión y bajó, la lluvia golpeándolo sin piedad. Mientras revisaba el motor bajo la lluvia, escuchó de nuevo los susurros. Esta vez parecían más cercanos, más urgentes. Al girar la cabeza, vio sombras moviéndose entre los árboles a lo largo del camino. Sabía que no podía quedarse allí. Cerró la puerta del camión y comenzó a caminar por el camino, con la esperanza de encontrar ayuda. Los susurros se intensificaron y Carlos sentía que algo lo acechaba. Cada paso que daba parecía resonar en la oscuridad y el aire se volvía más denso y opresivo. De repente, escuchó un grito desgarrador proveniente del bosque. Se detuvo en seco, su corazón latiendo desbocado. «¿Quién está ahí?», gritó, pero solo recibió los ecos de su propia voz en respuesta. Entonces, algo lo golpeó desde atrás. Cayó al suelo, su linterna rodando lejos de él y apagándose en el proceso. Intentó levantarse, pero una fuerza invisible lo mantenía presionado contra el suelo. Sentía manos frías agarrándolo, tirando de él hacia la oscuridad del bosque. Luchó con todas sus fuerzas, pero la fuerza era demasiado grande. Carlos gritó, llamando a la ayuda que nunca llegaría. En un momento de desesperación, recordó la barra de metal que había llevado consigo.
Con gran esfuerzo, logró sacar la barra y comenzó a golpear a su alrededor. La fuerza que lo mantenía comenzó a aflojarse y finalmente logró liberarse. Se levantó rápidamente, respirando con dificultad. Miró a su alrededor, pero no vio a nadie. Las sombras parecían haberse retirado, pero los susurros continuaban, ahora más lejanos. Recuperó su linterna y la encendió, dirigiendo el haz de luz hacia el camino. Decidió seguir adelante, con la esperanza de encontrar un refugio más seguro. Después de lo que pareció una eternidad, Carlos divisó una luz a lo lejos. Aceleró el paso, sintiendo una mezcla de esperanza y desesperación. Al acercarse, vio que era una pequeña gasolinera, con luces tenues pero reconfortantes. Entró en la tienda de la gasolinera, empapado y temblando. El encargado, un hombre mayor con una expresión preocupada, lo miró con sorpresa. ¿Estás bien?, preguntó, acercándose a Carlos. No lo sé, respondió Carlos, su voz temblorosa. Necesito ayuda. El hombre le ofreció una toalla y un café caliente. Carlos se sentó, intentando procesar lo que había sucedido. Mientras bebía el café, comenzó a contarle al encargado sobre la casa abandonada, las figuras oscuras y los susurros. El hombre lo escuchó atentamente, sin interrumpirlo. Cuando Carlos terminó, el hombre suspiró y dijo: «He oído historias sobre esa casa. Dicen que está maldita, que quienes entran nunca salen. Pero tú estás aquí, así que de alguna manera lograste escapar». Carlos sintió un escalofrío. Sabía que lo que había experimentado era real, pero la confirmación del hombre lo dejó aún más inquieto. Mientras la tormenta comenzaba a amainar, Carlos decidió que debía seguir adelante y alejarse lo más posible de aquel lugar maldito. Agradeció al encargado y se dirigió de nuevo a su camión, decidido a continuar su viaje. Sin embargo, en el fondo, sabía que la verdadera lucha apenas comenzaba. Las sombras y susurros lo habían seguido hasta allí, y algo le decía que no lo dejarían ir tan fácilmente. Carlos se alejó de la gasolinera con una mezcla de alivio y temor. La tormenta había amainado, pero el cielo seguía cubierto de nubes oscuras que ocultaban la luz de las estrellas. Condujo durante horas, su mente dando vueltas a lo que había experimentado. Cada sombra y cada sonido parecían acecharlo, manteniéndolo en un estado constante de alerta. Finalmente, el amanecer comenzó a despuntar en el horizonte y Carlos decidió detenerse en una parada de descanso para aclarar sus pensamientos y reabastecerse. El lugar estaba casi desierto, con solo unos pocos vehículos estacionados y el leve murmullo de la gente que despertaba. Entró en la pequeña cafetería y pidió un café fuerte, esperando que le ayudara a despejar la mente. Mientras bebía su café, miró alrededor y notó un tablón de anuncios en la pared. Entre los carteles de eventos comunitarios y avisos de trabajos, vio una foto que lo hizo detenerse en seco. Era una imagen de la casa abandonada, acompañada de un artículo de periódico antiguo. La nota hablaba sobre una tragedia ocurrida hace décadas, en la que una familia entera había perecido en circunstancias misteriosas. Carlos sintió un escalofrío recorrer su cuerpo. No podía sacudirse la sensación de que la casa y las figuras que había visto estaban relacionadas con esa tragedia. Decidió investigar más, así que tomó una foto del artículo con su teléfono y se dirigió de nuevo al camión. Mientras conducía, recordó detalles que no había notado antes: la forma en que las sombras se movían, los susurros que parecían formar palabras, y la figura con ojos brillantes que lo había perseguido. Todo parecía tener un propósito, una historia que aún no había sido contada. Carlos decidió que debía regresar a la casa. Tenía que enfrentar sus miedos y descubrir la verdad. A medida que se acercaba, el cielo se oscurecía de nuevo, como si la casa misma atrajera la tormenta. Esta vez estaba decidido a no huir. Al llegar, la mansión parecía aún más siniestra que antes. Las sombras parecían moverse con vida propia, y el aire estaba cargado de una energía opresiva.
Carlos entró, sosteniendo su linterna y la barra de metal con firmeza. Los susurros comenzaron de inmediato, pero esta vez, en lugar de huir, siguió su sonido. Lo guiaron hasta el sótano, un lugar que no había explorado anteriormente. Bajó con cuidado los escalones y al llegar al final, encontró una puerta de madera vieja y desgastada. La abrió con esfuerzo, revelando una habitación oscura y húmeda. En el centro había un círculo de símbolos extraños dibujados en el suelo y velas gastadas alrededor. Carlos sintió que el aire se volvía más pesado. Los susurros se transformaron en voces claras, gritando su nombre y pidiéndole ayuda. En el centro del círculo, una figura se materializó. Era la misma figura oscura que había visto antes, pero esta vez podía distinguir sus rasgos. Era un hombre, con una expresión de desesperación y dolor. «¿Quién eres?», preguntó Carlos, su voz resonando en la habitación. «Soy Alejandro», respondió la figura. «Mi familia y yo fuimos malditos por un antiguo propietario de esta casa. Nos atraparon aquí y nuestras almas no pueden descansar». Carlos sintió una oleada de compasión y miedo. Sabía que debía ayudar a liberar a estas almas atrapadas. Recordó el artículo que había leído y comprendió que debía romper el círculo de símbolos para liberar a las almas. Tomó un profundo respiro y usó la barra de metal para romper los símbolos en el suelo. A medida que lo hacía, las voces se intensificaron y la figura de Alejandro comenzó a desvanecerse. Un último susurro resonó en la habitación. «Gracias». La atmósfera en la casa cambió de inmediato. El aire se volvió más liviano y las sombras dejaron de moverse con vida propia. Carlos sintió una paz abrumadora mientras salía del sótano. Sabía que había hecho lo correcto. Al regresar al vestíbulo, miró alrededor por última vez y salió de la casa. Al abrir la puerta, fue recibido por la luz del amanecer. La tormenta había cesado completamente y el aire era fresco y limpio. Subió a su camión, sintiéndose más ligero y decidido a continuar su viaje. Sin embargo, a medida que se alejaba, un extraño sentimiento de irrealidad comenzó a invadirlo. Todo lo que había vivido parecía desvanecerse, como un sueño. Miró por el retrovisor y vio la casa desaparecer en la distancia, y con ella todos los recuerdos de esa noche. Carlos siguió conduciendo hasta que llegó a su destino. Al entregar la carga notó algo extraño. Nadie parecía reconocerlo, y cuando intentó contar su historia, las palabras no salían. Fue entonces cuando se dio cuenta de la verdad. Nunca había escapado de la casa. Su cuerpo yacía en el sótano, junto a las almas que había liberado. Su espíritu, aún aferrado a la vida, había creado una ilusión de escape para protegerse de la verdad. Carlos finalmente aceptó su destino. Con una última mirada al mundo de los vivos, su alma se desvaneció, encontrando la paz junto a las almas que había liberado. La casa, ahora en silencio, permanecía como un testigo mudo de las tragedias pasadas, esperando a la próxima alma valiente que se atreviera a cruzar su umbral. Suscríbete para poder seguir disfrutando de relatos de terror. Si te gustó esta historia no te puedes perder Relato de Trailero. Nunca levantes nada de la carretera. Una terrorífica historia de nuestro canal.